Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, querido televidente, en este momento les saludo en el amor de Cristo. Que el mensaje llegue a su corazón como un consuelo, como un refrigerante, el mensaje de la palabra de Dios. Voy a entrar en tema en el libro de Job, capítulo 1, el verso 9 y 10 del libro de Job. Habla sobre el temor a Dios, sobre qué implica tener el temor de Dios en el corazón, ¿cierto? Querido televidente, dice lo siguiente la palabra. Jehová dijo a Satanás, mire, un interactuar que tiene el diablo con el mismo Dios eterno. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Señor, en esta hora oramos, Señor, pidiendo dirección a tu Espíritu Santo. Oramos al Padre Eterno en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que esta palabra venga como un consuelo, venga como una instrucción, como una enseñanza, Padre Dios del cielo, de lo que tú eres, cómo actúas, Señor, cómo piensas, Señor. Que esta palabra alimente nuestra área espiritual, nos dé la expectativa de fe, Señor, nos dé el ánimo, Señor, y nos crea, Señor, de los cielos, esas soluciones a esas calamidades que hoy padece la humanidad, padecemos en todo momento. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido televidente, aquí hay algo candente. Mire que son reales las cosas que están en la palabra de Dios. Una de ellas es la personalidad de Satanás, la serpiente antigua, llamada diablo también, ¿cierto? Él fue un querubín protector mientras estuvo en el reino de Dios. Cuando fue arrojado allí, se convirtió en espanto, se convirtió para siempre en algo malévolo y maldadoso, ¿cierto? Las fuerzas que influyen a que el hombre cometa maldad, crueldad, pecado, delito, detrás de eso siempre va a estar esa fuerza satánica, siempre va a estar ese demagogo llamado Satanás. Aquí dice en el anterior versículo que un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, en los cuales también vino Satanás. Y ahí estuvo la lectura, el interactuar entre Dios y el diablo. Son seres espirituales, ¿cierto? Pero aquí, a través del escrito de Job, o del escritor del libro de Job, parece que era un libro de los más antiguos que tiene la Biblia, se le atribuye a Moisés, otros dicen que fue otro personaje, de una u otra forma, sí se sabe que lo escribió el Espíritu Santo. Viene un interactuar entre Satanás y Dios mismo. Mire que no son fábulas, no son cosas como de temer, de tener, de sentir apatía por ellas. Por el contrario, hay que conocerlas. Cómo piensa Dios, cómo actúa el diablo, ¿cierto? Todo el mundo sabemos el prototipo de hombre que fue Job,
lo dibujan como el ser de paciencia, el ser de pruebas, el ser que tuvo que atravesar calamidades. Era un oriental de la época antigua llamado Job. Aquí en este tema o en estos escritos que nosotros acabamos de leer, habla de un tema grandioso que se llama el temor a Dios, el respeto a Dios, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo falta hoy día dentro de los seres humanos. Eso debe ir en el corazón del hombre, debe ir en lo más profundo, en el alma, debe ir allí dentro del ser humano en todo momento. Se ha perdido como esta parte, este principio sagrado que se llama el temor a Dios. Es apartarse del mal, sencillamente, es tomarle respeto a Dios, ¿cierto? Pensar siempre que la persona que hace mal, crueldad, cierto pecado, está atentando contra Dios, contra sus leyes, contra el prójimo muchas veces, y que no arroja nada bueno. Dentro del tema a tratar podría ser el temor a Dios más el trabajo. Dice aquí en uno de los versículos, el 10, le dice el diablo al Señor: no le ha acercado alrededor a él, o sea, a Job, y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Querido televidente, cuando una persona actúa en el temor de Dios, su trabajo siempre va a ser prosperado, sus bienes van a ser aumentados sobre la tierra. Muchas de las personas, aún desconociendo las cosas sagradas, aplican estos principios, y por eso la gente, ¿cierto?, tiene como ese aumento en sus bienes, como esas bendiciones grandes, porque Dios mira eso. Realmente es una de las cosas que, vuelvo a reiterar, le hace falta a la humanidad. Se está como perdiendo ese principio sagrado que es el temor a Dios. Por eso el mal avanza cada día. Por ahí hay un dicho precioso que dice que cada día las cosas son más pequeñas, y uno lo ve en la medida, en el precio, en muchas cosas. ¿Por qué son más pequeñas cada día las cosas? Porque la gracia de Dios se va acabando entre los humanos, y el pecado, la maldad se va acrecentando. Esa es una de las razones de que el temor de Dios no está dentro de los seres humanos. Aquí, como prototipo de hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, Job era un hombre que realmente no se rindió en las calamidades que él tuvo. Nosotros más adelante sabemos que él tuvo que perder a los hijos, perder los bienes, perder aún él la salud, ¿cierto? Dice que el diablo lo tocó con una sarna maligna, que él se rascaba con un tiesto allí, y ahí sí nadie lo fue a visitar. Solamente 3 amigos, 3 creyentes que fueron a consolarle. Aún la misma esposa le decía que maldijera a Dios y se muriera. Eso es una frase bíblica, ¿cierto? Pero hay algo que Job no perdió, y fue el temor a Dios. Él dijo: el Señor me dio, el Señor me quitó. Desnudo vine a este mundo, ¿cierto? Desde el vientre de mi madre, desnudo me voy. Qué frases tan infalibles, qué frases tan precisas y encajadas a la realidad de la vida de un ser humano. Job supera esto. Al final del libro supera, y Dios le da como el doble de lo que él tenía. Pero lo usa el Señor como un modelo realmente de hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios, mire, no entrega sus armas tan fácil. El hombre que teme a Dios, por más que le ofrezcan el mal, cierto, en cantidades, que le ofrezcan riquezas en cantidades, no cede, espera siempre en el Señor. La otra parte del tema sería: bueno, entonces, ¿por qué hay gente que no teme a Dios y tiene bienes, tiene riquezas? Pues de una u otra forma, si son mal habidas, si son mal conseguidas, eso se va a esfumar algún día. Y eso es lo que ocurre a veces con la gente, que uno los ve de pronto en un nivel económico muy alto, y años más tarde los ve uno quebrado, los ve uno lamentándose, los ve uno como en la ruina, como dicen. ¿Por qué? Porque sus bienes no fueron conseguidos como los consiguió
el siervo de Dios Job, que fue con el temor de él, que fue en la rectitud de Dios, ¿cierto? Que fue apartándose del mal. Conozco mucha gente empresaria que aplican estos principios del temor a Dios y les va bien en las empresas, son honestos, son correctos, pagan lo que realmente un trabajador se merece, lo que la ley obliga a pagar. Y siempre, así como Job, su trabajo, lo que hace en sus manos va a ser de bendición y los bienes van a ser aumentados sobre la tierra. Querido televidente, es bueno este principio, es bueno que usted eche mano. Ahora puede preguntarse usted, ¿cómo yo me infundo ese temor a Dios dentro de mi ser? Por allí en el libro de Corintios, segunda de Corintios creo que es, donde habla acerca de esto, que el corazón debe perfeccionarse en el temor a Dios, renunciando a lo malo, ¿cierto? Arrepintiéndose, pero sobre todo tener como esa fuerza sobrenatural que nos ayude, que esa fuerza solo la da Dios a través de su Espíritu Santo. Una persona que es convertida, ¿convertida a qué? Convertida a Cristo, empieza a conocer de estos temas, cómo es que se adquiere, ¿cierto? Como esa limpieza interior, como ese temor a Dios para uno no hacer lo malo. Job tuvo las pruebas que tuvo, pero nunca se dio, ¿cierto?, a decir, bueno, pues ahora voy a conseguir algo ilícito, rápido, volverme a nivelar lo que yo tenía. No, él ignoraba de una u otra forma que Dios lo estaba probando, que estaban era como entre comillas ahí haciendo una apuesta entre Dios y el diablo para ver si Job cedía, para ver si Job maldecía, para ver si Job renegaba, ¿cierto? Pero él, a pesar de sus calamidades, de todas las cosas que él tuvo en su vida, nunca cedió. Así es Dios. Dios puede hacer morir, hacer vivir. Dios puede levantar, Dios puede abatir. Dice la Escritura que Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar y lo hace sentar en lugares privilegiados. Es Dios y si Él le place lo hará. Aquí la historia de Job es una historia que es muy conocida, muy contada, ¿cierto? De las cosas que realmente arrojan cuando uno tiene el temor a Dios. El trabajo siempre va a ser prosperado. Dice aquí que bajo el trabajo de sus manos Dios le dio bendición siempre, porque lo curó de esa enfermedad. Ahí al final del libro habla de eso. Le dio no solamente lo que tenía, le dio el doble de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque así como Dios lo usó como una prueba que realmente vale la pena temer a Dios, tener ese principio sagrado en el corazón, que es uno apartarse del mal, que es uno no tener nada que ver con cosas indebidas, pecaminosas, sí, cierto, lujuriosas y cosas por el estilo. Hay normas en la sagrada palabra de Dios para todas las facetas de la vida que uno pasa como ser humano, que uno es. Hay para todos, para niños, jóvenes, adolescentes, parejas, esposos, esposas, abuelas, todo eso uno encuentra las historias sagradas, cómo se suscitaron, cómo sucedieron, por qué sucedieron, cómo sucedieron y cuál fue la trascendencia del asunto o de la historia. Bueno, le dejo esa inquietud en su corazón, querido televidente, en esta hora. Conozca las Escrituras, conozca al Cristo vivo, albérguele en el corazón, conozca el Espíritu Santo, que es real, tiene que venir a habitar en este templo llamado cuerpo nuestro, para que uno esté como empapado de ese temor de Dios, de esa fuerza sobrenatural, que es la que nos ayuda en el momento de la tentación, nos ayuda en el momento de cometer cosas que a Dios no le agradan. El temor a Dios más un trabajo digno, mire, eso trae bendición. Ese podría ser el tema. Si alguien de pronto diga, aconséjeme, dígame esto, yo le digo, mire, léase el libro La historia de Job, léase la historia, que él fue un hombre que fue probado en extremo, muy en extremo, y realmente nunca cedió, esperó siempre en Dios, y Dios lo levantó, no solamente con lo que él tenía, sino que al final le dio
nuevamente hijos, no habían hijas más bellas en la tierra como las hijas de Job. Bueno, lo dejo en compañía del que está por venir, se llama Jesucristo, del que nos guía a toda verdad, que se llama Espíritu Santo, y del que da todo, que se llama el Dios eterno. Cristo viene, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.